Mi cuñado psicópata entró al baño cuando me estaba duchando. Estaba disfrutando del único momento de paz del día. La ducha estaba encendida, y sentía el agua caliente cayendo por mi cuerpo, llevándose el cansancio y las preocupaciones. Era mi pequeña escapatoria de la realidad. El baño siempre había sido mi refugio, el lugar donde podía respirar y relajarme sin pensar en nada. Pero ese día, todo cambió. De repente, escuché un ruido extraño proveniente de la puerta. Estaba segura de que la había cerrado con llave, como siempre hacía, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él, mi cuñado. Entró sin avisar, sin tocar. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo mientras él me miraba, como si aquello fuera lo más normal del mundo. No sabía qué hacer. Estaba completamente vulnerable, expuesta. Al principio pensé que era un error. Tal vez estaba buscando algo y no sabía que yo estaba allí. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que eso no era un accidente. Él no estaba perdido. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Mis pensamientos se volvieron confusos, y todo lo que quería era desaparecer en ese momento. Nunca me había sentido tan indefensa en toda mi vida. Por un instante, no pude hablar, no pude gritar. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa mirada, una mirada que nunca había visto antes, me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Él se acercó un paso más, y yo solté un grito, desesperada. Fue entonces cuando él sonrió de una manera extraña y salió, como si nada hubiera pasado, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, bajo la ducha, temblando y sin entender lo que acababa de pasar. ¿Cómo se atrevió a entrar así? ¿Por qué lo hizo? Y lo peor, ¿cómo iba a explicarlo a mi hermana, a mi familia? Mientras trataba de recomponerme, sabía que mi vida nunca sería la misma después de ese momento. Lo que no sabía era que eso solo era el comienzo de algo mucho más grande. ¿Por qué entró al baño de esa manera? ¿Estaría imaginando cosas? Después de ese día, intenté olvidar lo que había pasado en el baño. Me convencí a mí misma de que tal vez había sido un error, algo que no volvería a hacer. Pero, para mi desesperación, no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que Daniel empezaba a actuar de forma extraña. Todo empezó con pequeñas cosas. Aparecía en los lugares donde yo estaba, como si fuera una coincidencia. Si iba a la sala a ver televisión, ahí estaba él, sentado en el sofá, mirándome de una forma que me hacía sentir incómoda. Cuando iba a la cocina a tomar un vaso de agua, él aparecía de la nada. Comenzaba a hablar conmigo y se quedaba allí, tratando de hacerme reír, como si todo fuera muy natural. Pero no lo era. Al principio, Laura, mi hermana, no notaba nada. Pensaba que Daniel estaba siendo amable, tal vez tratando de acercarse más a la familia. Pero yo sabía que había algo raro. Siempre estaba atento a cada uno de mis movimientos, y cuando creía que nadie lo miraba, lanzaba esas miradas que me hacían sentir un nudo en la garganta. Hubo una noche en la que salí al patio a tomar un poco de aire fresco. Estaba tratando de despejar mi mente, olvidar esa horrible sensación de aquel día en el baño, y de repente, escuché pasos. Cuando me giré, ahí estaba Daniel, parado, con esa sonrisa que ya empezaba a temer. Se acercó, diciendo que solo quería ver si yo estaba bien, que me veía diferente últimamente, y quería saber si podía ayudar. Traté de disimular, de decir que estaba todo bien, pero él no dejaba de acercarse. Esa sensación de vulnerabilidad volvió, y no sabía qué hacer. Lo peor fue cuando, al día siguiente, apareció en mi habitación. Dijo que estaba buscando a Laura, pero yo sabía que era mentira. No tenía motivo para subir hasta allí, salvo para intentar encontrarme sola otra vez. Mi corazón se aceleraba cada vez que él entraba en la misma habitación que yo, y comencé a evitar quedarme en casa, siempre saliendo cuando sabía que Laura no estaría cerca. No quería que Daniel creara más situaciones para acorralarme, pero parecía que estaba decidido a no rendirse. Y me preguntaba, ¿cómo podía hacer eso, sabiendo que estaba casado con mi hermana? ¿Acaso ella no notaba nada? ¿O estaba exagerando yo? Solo sabía una cosa. Cuanto más se acercaba Daniel, más me sentía acorralada, y temía lo que podría hacer a continuación. ¿Por qué Daniel estaba haciendo esto? ¿Y hasta dónde llegaría para seguir acercándose a mí? Intenté mantenerme alejada de Daniel todo lo que pude, pero él siempre encontraba la manera de aparecer. Estaba decidido a no dejarme en paz, y eso empezaba a afectarme más de lo que quería admitir. No quería crear problemas entre él y Laura, así que seguí guardando todo para mí, esperando que él se detuviera. Pero me equivoqué. Un día, todo cambió. Estaba en la cocina, preparando el almuerzo, cuando Laura entró con una mirada seria, diferente a la que estaba acostumbrada a ver. Estaba sosteniendo el celular de Daniel, y sin decir una palabra, me mostró la pantalla.
Había un mensaje que, supuestamente, yo le había enviado, diciendo que quería verlo esa noche, cuando Laura no estuviera en casa. Me quedé en shock, mi rostro se puso pálido, y mi corazón se aceleró. Nunca había enviado ese mensaje. Intenté explicarle a Laura que no sabía de dónde había salido eso, que era un error, una mentira. Pero ella ya tenía una expresión de dolor y rabia en los ojos. ¿Por qué harías esto justo con Daniel?, preguntó con la voz temblando. Vi el dolor en ella, y eso me destrozó. Ella era mi hermana, la persona que siempre me apoyó, y ahora me estaba acusando de algo que jamás haría. Daniel apareció poco después, con una mirada de víctima, como si también estuviera en shock con la situación. Intenté ignorarlo, Laura, dijo, suspirando como si estuviera muy afectado. No quería hacerte daño, pero no podía seguir ocultándolo. Pensé que ella necesitaba ayuda, que estaba pasando por algo difícil. Siguió hablando, fingiendo que estaba preocupado por mí, como si fuera el tipo bueno tratando de resolver una situación complicada. Cada palabra suya me hacía sentir aún más atrapada, sin salida. Sabía lo que estaba haciendo. Ese mensaje había sido creado por él, para que pareciera que yo estaba interesada, para hacer que Laura se volviera en mi contra. Y funcionó. Ella creyó cada palabra que dijo, y me miró como si hubiera traicionado su confianza de una forma que nunca podría perdonar. Por favor, no te acerques más a él, dijo Laura, casi sin voz. No sé qué estás intentando hacer, pero esto no va a destruir mi matrimonio. Salí de allí con el corazón destrozado, sabiendo que Daniel había conseguido exactamente lo que quería. Me aisló, hizo que Laura dudara de mí, y no tenía idea de cómo demostrar que él era el que estaba detrás de todo. ¿Y ahora? ¿Iba a perder a mi hermana por una mentira? ¿Una trampa creada por alguien en quien ella confiaba? Después de aquella acusación de Daniel, todo empeoró aún más. Pensé que sería suficiente lidiar solo con la desconfianza de Laura, pero me equivoqué. En poco tiempo, la historia llegó a nuestros padres, y cuando me llamaron para una conversación seria, me di cuenta de que la situación se había salido completamente de control. Me senté en la sala, frente a ellos, y podía sentir el peso de sus miradas decepcionadas. Mi padre empezó a hablar, con la voz baja y firme. Tu hermana nos contó lo que pasó, sobre los mensajes que le enviaste a Daniel. No podemos creer que hayas hecho algo así. Mi madre, que normalmente era tranquila y cariñosa, solo negó con la cabeza, como si ya no reconociera quién era yo. Las criamos para que se quisieran y se apoyaran, y ahora estás destruyendo eso, dijo con la voz temblorosa. Intenté explicar. Intenté decir que todo era una mentira, que Daniel estaba manipulando todo para alejarme de Laura. Pero cuanto más hablaba, más parecían cerrarse a lo que yo decía. Siempre tuviste una imaginación fértil, pero esto es demasiado serio como para inventar excusas, dijo mi padre. No queremos ver más problemas. Si esto sigue así, tendremos que tomar medidas. Nunca me había sentido tan sola. Parecía que todos le creían a él, menos yo. Días después, cuando pensé que la situación no podía empeorar, Daniel se aseguró de aparecer en casa de mis padres. Entró con ese aire tranquilo y falso, tratando de parecer simpático. Solo quiero que resolvamos esto, como familia, dijo, como si estuviera cansado de tanto drama. La falsedad en su voz me irritó de una manera que ya no pude controlar. Todo dentro de mí explotó. Recordé todos los momentos en que él me había acorralado, todas las miradas, las palabras que había manipulado para hacerme parecer culpable. Sin pensarlo dos veces, me lancé sobre él. Se acabó la calma, se acabaron las ganas de explicar. Empujé a Daniel contra la pared y le golpeé, gritando, «¡Eres un mentiroso! Destruiste mi vida, mi relación con mi hermana». Intentó sujetar mis brazos, pero seguí golpeándolo, dándole puñetazos en el pecho, como si eso pudiera aliviar todo el dolor que él había causado. Mis padres se quedaron en shock, corrieron para empujarme, intentando separarme de él. Mi padre sujetó mis brazos y gritó, «¡Basta! Has perdido el control». Mi madre lloraba, repitiendo que parara, mientras Daniel hacía el papel de víctima, limpiándose el rostro y fingiendo estar asustado. Yo estaba fuera de mí, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía que hacerlo. Quería que todos vieran la verdad, pero ahora parecía que solo le había dado a Daniel otra razón para que todos estuvieran en mi contra. Solo quería un poco de paz, un momento para intentar olvidar todo lo que estaba pasando. Así que fui al baño, el único lugar donde todavía me sentía segura. Encendí la ducha y dejé que el agua corriera, intentando calmar mis pensamientos, pero la sensación de alivio no duró mucho. De repente, escuché la puerta abrirse y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré por encima del hombro y ahí estaba él, Daniel, entrando sin pedir permiso, sin siquiera dudar. «¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sal de aquí!», grité.
tratando de cubrir mi cuerpo y mantener una distancia segura. Pero él solo mostró esa sonrisa extraña y se acercó, como si no hubiera nada malo. «Oh, vamos a resolver esto de una vez», dijo, tratando de sonar tranquilo, pero había algo amenazante en su voz. Retrocedí, presionada contra la pared de la ducha, y sentí el pánico apoderarse de mí. Daniel avanzó, con el agua de la ducha cayendo entre nosotros, e intentó sujetarme. «Será rápido», dijo, como si me estuviera haciendo un favor, como si no tuviera otra opción. Fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a detenerse. Estaba intentando obligarme a bañarme con él, a acercarse de una manera que me dejó completamente aterrorizada. Pero no me iba a quedar callada esta vez. Sentí que el miedo se transformaba en valentía, una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Comencé a gritar tan fuerte como pude. «¡Suéltame! ¡Sal de aquí! ¡Auxilio!». Mi voz resonaba por el pasillo, más fuerte que el sonido del agua. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta sentir que estaba usando cada gota de aire en mis pulmones para hacer que alguien me escuchara. Y, finalmente, alguien escuchó. La puerta del baño se abrió de repente, y ahí estaban mis padres, con los ojos abiertos de sorpresa, al ver a Daniel sujetándome en la ducha. Mi madre se llevó la mano a la boca, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mi padre se quedó inmóvil por un segundo, asimilando la escena, y fue en ese momento cuando Daniel me soltó, retrocediendo e intentando explicarse. Pero yo seguía gritando, señalándolo. ¿Lo ven ahora? Esto es de lo que estaba hablando. Es un monstruo. Daniel trató de recuperar el control de la situación, negando con la cabeza y diciendo que estaba exagerando, que todo había sido un malentendido. Pero las miradas de mis padres mostraban que, esta vez, no le creían. El agua seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas que corrían por mi rostro. Me acurruqué en la esquina, intentando recuperar el aliento, mientras el shock de la escena comenzaba a penetrar en la mente de todos. Después de lo que pasó en el baño, no sabía qué esperar. Todo parecía surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Pero, por primera vez, mis padres finalmente vieron a Daniel por lo que realmente era. Cuando salí de la ducha, aún temblando, mis padres me cubrieron con una toalla y me llevaron a la habitación. Mi madre estaba en shock. Apenas podía hablar, mientras mi padre solo decía una cosa: «Esto tiene que terminar ahora». Sin dudarlo, mi padre tomó el teléfono y llamó a la policía. Explicó todo, cada detalle de lo que había visto. Y por primera vez sentí que alguien estaba de mi lado, que no estaba sola. Daniel intentó escapar cuando escuchó que la policía estaba en camino, pero mi padre lo detuvo, sujetándolo en el pasillo hasta que llegaron los agentes. Nunca había visto a Daniel tan nervioso, su falsa calma desmoronándose, y eso me dio una sensación de alivio, como si una parte del peso que cargaba finalmente estuviera desapareciendo. Cuando llegó la policía, empezaron a hacer preguntas y, cuanto más investigaban, más descubrían. Uno de los oficiales pidió verificar los documentos de Daniel, y, de repente, todo comenzó a desmoronarse. Tenía un nombre falso, sus registros eran falsos, y, después de una breve investigación en el sistema, vino la revelación que nadie esperaba. Daniel no era solo un hombre tratando de acercarse a la familia, era un criminal, buscado en varios estados por agresión, secuestro y asesinato. Era un asesino en serie, que cambiaba de identidad para escapar de la policía y había engañado a todos, incluida mi hermana. El silencio en la sala era sofocante cuando los policías empezaron a explicar la magnitud de los crímenes de Daniel. No era quien decía ser. Se había acercado a Laura para construir una fachada perfecta, mezclándose en una vida normal mientras ocultaba su lado oscuro. La noticia cayó como una bomba. Mi madre comenzó a llorar, incapaz de entender cómo alguien tan peligroso había logrado entrar en nuestras vidas y engañarnos a todos. Mi padre solo repetía: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no lo vimos antes? Daniel intentó argumentar, intentó mentir como siempre hacía, diciendo que todo era un malentendido. Pero las evidencias eran demasiado claras para ser ignoradas. Sentí una mezcla de alivio y terror al escuchar todo aquello. Alivio porque, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Terror porque me di cuenta de lo cerca que había estado del peligro, del mal que Daniel realmente era. Cuando los policías esposaron a Daniel y lo llevaron afuera, me lanzó una última mirada. Una mirada que jamás olvidaré. No era la mirada de alguien asustado o arrepentido. Era una mirada fría, vacía, como si supiera que había perdido, pero aún así no sintiera remordimiento alguno. Cuando lo metieron en la patrulla, se giró hacia mí y sonrió. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja, y esas palabras resonaron en mi mente por mucho tiempo. Después de que Daniel fue llevado por la policía, la casa quedó en un silencio extraño,
como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado. Mis padres estaban conmocionados, aún intentando procesar todo lo que habían descubierto. Pero ahora, por primera vez, me miraban de una manera diferente. Había arrepentimiento en sus ojos, una disculpa silenciosa por no haber creído en mí antes. Fue doloroso y reconfortante al mismo tiempo. En los días que siguieron, la verdad siguió saliendo a la luz. Las investigaciones revelaron que Daniel se había mudado a nuestra ciudad hace 2 años, asumiendo una nueva identidad para escapar de sus antiguas acusaciones. Se acercó a Laura, fingiendo ser el hombre perfecto, construyendo una fachada impecable para ocultar sus crímenes. Para él, la vida que llevaba con ella era solo una fachada, una forma de escapar. Y cuando yo empecé a sospechar y cuestionar sus intenciones, intentó silenciarme, manipularme y destruir mi credibilidad. Pero ahora todo estaba claro. Laura quedó devastada cuando supo quién era realmente Daniel. Los primeros días apenas podía hablar o salir de la habitación, consumida por la vergüenza y el dolor de haber sido engañada por alguien en quien creía. Fue difícil para ella, para todos nosotros, pero en lugar de alejarse, vino hacia mí, llorando, y me abrazó como nunca antes. Lo siento por no haberte escuchado, dijo, con la voz entrecortada. No sabía, no quería creerlo, pero debería haberte escuchado. Esas palabras rompieron todas las barreras que había levantado. Sabía que no sería fácil olvidar todo lo que había pasado, pero ese momento de reconciliación fue el primer paso. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco empezamos a reconstruir nuestras vidas. Mis padres se aseguraron de estar más presentes, apoyando tanto a mí como a Laura, mientras todos intentábamos recuperarnos del trauma que Daniel había causado. Las autoridades confirmaron que sería juzgado por sus crímenes, y esta vez no tendría cómo escapar. Por extraño que parezca, todo esto me enseñó una lección profunda sobre fuerza y resiliencia. Pensé que estaba sola, sin nadie que me escuchara, pero al final la verdad salió a la luz. Aprendí que mi voz era más poderosa de lo que imaginaba, y que incluso cuando todo parecía estar en mi contra, había una fuerza dentro de mí que no me dejaba rendirme. Un día, mientras estábamos todos reunidos en la sala, mis padres me llamaron. Tenían algo que decirme. Nos equivocamos mucho, dijo mi padre, sosteniendo mi mano con firmeza. Y queremos que sepas que nunca más vamos a permitir que nadie dude de ti. Fuiste valiente cuando nadie más tuvo el coraje. Y estamos muy orgullosos de ti. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una paz que pensé que nunca volvería a sentir. Laura también estaba allí, y tomó mi otra mano. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Ahora y siempre. Somos hermanas, y nada va a cambiar eso. Y en ese momento me di cuenta de que, a pesar de todo, a pesar del dolor y el miedo que Daniel había causado, no logró destruirnos. Si algo, nos hizo más fuertes. Y así, la redención vino, no como un gran gesto, sino en pequeños momentos de apoyo, perdón y amor. Sobrevivimos a lo peor, y ahora estábamos listos para seguir adelante, juntos. La pesadilla finalmente había terminado, y la luz que brilló al final mostró que, a pesar de todo, la verdad y el amor siempre encuentran un camino.